El contenido de Easy crea adicción. Si necesitas una dosis mayor, la encontrarás en nuestro Instagram y también en el blog semanal. En YouTube, te esperamos todos los jueves a las 7. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. Esta semana vamos a hablar de patología ecográfica. En concreto, vamos a hablar de la artropatía de rodilla. ¿Veis que se puede ver la artrosis a través de la ecografía? ¿Podemos identificar los cambios que suceden a una degeneración del cartílago articular? La respuesta es que sí. Pero como os digo siempre, para poder identificar la patología es clave que entendamos la normalidad ecográfica de la región. Por eso, en la primera parte del vídeo os voy a enseñar a hacer dos exploraciones clave que os pueden ayudar a identificar signos de artrosis en la rodilla de vuestro paciente en el caso de que éste la presente. Primero veremos la normalidad, veremos cómo se ve una rodilla sin patología y después veremos algunas imágenes típicas de artropatía de rodilla. Para esta exploración, con un ecógrafo de gama baja-media, vas a poder identificar sin ningún problema las alteraciones en el cartílago. Antes de empezar, os recuerdo que si os suscribís al canal, os ayudáis a seguir creando este tipo de contenido. Y además os recuerdo algo. Todos los vídeos que estamos haciendo en YouTube tienen un complemento escrito en formato PDF que lo podéis encontrar en nuestro blog. Cada semana el vídeo de YouTube está relacionado con el contenido que posteamos en el blog. Por lo que, si utilizas este vídeo más la descarga del PDF que encontrarás por aquí, es información muy útil para poder aprender cada semana. Recuerda además que en Instagram todas las semanas también os ofrecemos contenido diario. Así que no hay excusas para seguir aprendiendo. Como os estamos anticipando en Instagram, estad atentos los próximos meses, porque tenemos preparado algo que os va a gustar muchísimo. Bueno, ya me callo y vamos a empezar con la exploración ecográfica. La artrosis de rodilla es una afección que ocurre con frecuencia en personas de edad avanzada. Es muy raro que nos encontremos alteraciones del cartílago en personas jóvenes. Lo que ocurre es que el deterioro de ese cartílago articular acaba provocando un choque repetitivo de las superficies óseas y este choque repetitivo altera la función, estructura y biomecánica de la articulación, comprometiendo así también a los tejidos blandos. Como veis, ese cartílago se va desprendiendo, va irritando a las estructuras adyacentes, al menisco, aquí no están reflejados, ¿no? Pero también a los ligamentos, estabilizadores anteriores, laterales, posteriores. Y como consecuencia se acaba provocando un debilitamiento muscular. ¿Se puede corregir la artrosis? Bueno, aquí estamos viendo, en este ejemplo que os he puesto, un caso de artrosis unicompartimental. Solo hay un compartimento que se ha visto comprometido. En estos casos, haciendo un trabajo activo, intentando mejorar la función y la fuerza muscular, consiguiendo que la biomecánica mejore un poquito, podemos evitar que esa artrosis siga avanzando o que lo haga por lo menos de una forma más lenta. En casos como este que os voy a poner a continuación, que es una afectación de todos los compartimentos, la única solución es la quirúrgica. Porque fijaros, lo que ocurre, se deteriora el cartílago articular que recubre tanto a los cóndilos como a la tibia y ese cartílago compromete finalmente a toda la articulación. También se deteriora en algunos casos el cartílago próximo a la rótula y fijaros qué agresivo puede llegar a ser un desgaste de este tipo y el dolor que le va a provocar a la persona. Porque no solo es el cartílago el que se deteriora, sino que asociado a esos cambios en el cartílago, a ese deterioro del cartílago, aparecen pequeños osteofitos, deformaciones óseas e inflamación de todos los tejidos adyacentes. Antes de plantearse un tratamiento quirúrgico, obviamente se prueban tratamientos conservadores, infiltraciones, incluso combinado con trabajo activo. Pero ya os digo que casos tan aberrantes como este acaban en quirófano con una prótesis de rodilla y el paciente vuelve a tener una vida completamente normal y sin dolor. Es absurdo en condiciones de este tipo intentar hacer un manejo conservador. Hay casos en los que la cirugía es la mejor opción.
Igual que os decía antes, ¿no? En este caso de artrosis unicompartimental sí podemos probar a hacer un manejo conservador y probablemente tengamos éxito. Seguro que con nuestro trabajo el paciente pueda alargar algunos años la entrada a quirófano. Ahora que hemos visto de una forma más clara qué es la artrosis, voy a enseñaros cómo tendríamos que hacer nuestra exploración. Cómo tendríamos que hacer nuestra exploración en la normalidad y después os enseñaré cómo se observa la patología. Tendríamos que hacer 2 exploraciones para detectar cambios en el cartílago. La primera de ellas sería la exploración de la tróclea femoral. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver muy bien ese cartílago articular. Flexionaremos la rodilla del paciente, ubicaremos el pico de la rótula, nos situaremos 2 centímetros por encima de esta y haremos un corte transversal. Va a ser en este punto donde vamos a ver la cortical ósea correspondiente al fémur, al extremo distal del fémur, y justo por encima vamos a ver una región totalmente anecoica que es el cartílago articular. En este punto haremos barridos lateromediales tratando de identificar cualquier cambio a este nivel, cualquier alteración de la cortical ósea o incluso cualquier cambio dentro del propio cartílago. En este caso, esta paciente tiene un poquitín de artrosis en el cóndilo medial, ¿vale? Que lo vemos aquí, ¿vale? ¿Veis eso? Esa regularidad de la cortical que se ha perdido. Aquí la cortical está muy bien, pero ahí se pierde. Esta paciente no tiene sintomatología de ningún tipo, ¿eh? Y como veis tiene muy buen cartílago articular. Pues esta sería una de las exploraciones que tendréis que empezar a hacer. La siguiente sería la exploración del surco intercondilar. Vale, para esta exploración lo que vais a hacer es colocar a vuestro paciente en decúbito prono, el pie del paciente va a quedar por fuera de la camilla y en este punto vamos a localizar primero el hueco popliteo, lo delimitamos y nos vamos a colocar, a posicionar en medio con nuestra sonda en un corte transversal. En este punto tenemos que diferenciar 2 corticales óseas, ¿vale? Son las corticales condilares. Aquí vamos a tratar de objetivar las diferentes estructuras vasculares que encontramos en la interfase superficial y por debajo lo que vamos a ver va a ser el cartílago que recubre a un cóndilo y al otro, ¿vale? Por eso tenemos que hacer pequeños barridos lateromediales para objetivar ese cartílago que, como veíamos antes, es totalmente anecoico y en condiciones normales, pues lo que vamos a encontrar va a ser una imagen como la que estáis viendo, ¿no? Una imagen en la que vemos esas 2 superficies óseas totalmente regulares, sin ninguna alteración, y el cartílago articular por encima de esta cortical ósea sin cambios aparentes. Esto es lo que se vería en la normalidad. Ahora bien, ¿qué objetivaríamos en un paciente con patología? La primera cosa que nos tiene que llamar la atención son esos cambios en la cortical ósea, asociados a una pérdida del grosor del cartílago articular. En este caso en concreto, estamos viendo que el cartílago no se pierde a este nivel, pero llega un punto en el que somos incapaces de observar esa región anecoica. ¿Por qué? Porque ya no existe cartílago articular. Ese cartílago articular está asociado además a algún osteofito que protuye, comprime y se impacta sobre el cartílago articular, ya incluso afectando a las estructuras blandas que se encuentran por encima. En una radiografía es más fácil identificar estos cambios, ¿vale? De hecho, la ecografía no es la prueba de elección para identificar artrosis, pero somos capaces de objetivar esos cambios degenerativos y en el caso de que los asociemos al dolor del paciente, pues ya nos puede ser un poquito más fácil derivarlo al médico. Fijaros aquí cómo se ven esos picos artrósicos. Por aquí también vemos gran osteofito que se encuentra a nivel intraarticular, en la cara externa. Y lo mismo ocurre en el otro extremo articular, ¿no? Nos evidencian cambios más aberrantes en el resto de la articulación, pero bueno, estos serían los cambios típicos asociados a una artropatía. Si seguimos viendo imágenes ecográficas relacionadas con artrosis, algunas de ellas vienen asociadas a condrocalcinosis, que es esto que estáis viendo aquí, y es que el cartílago articular se calcifica y se forman pequeñas
calcificaciones dentro del propio cartílago, que las vamos a ver como pequeños puntos hiperecogénicos dentro de esa masa anecoica que es el cartílago articular. Fijaros aquí, pues otro ejemplo de artrosis donde vemos en el extremo distal de la rótula cambios asociados a ese desgaste articular, con una sinovitis complementaria, que es muy frecuente en casos de artropatías. ¿Por qué? Porque el propio desgaste articular y la irritación a la que se ven sometidos el resto de tejidos hace que la rodilla utilice sus propios mecanismos de protección para compensar ese deterioro, y lo que hace es que aumenta el líquido sinovial de las bursas. Entonces, en pacientes de edad avanzada que presentan artrosis e inflamación, casi siempre os vais a encontrar una sinovitis asociada a estos cambios. Aquí esto que estamos viendo es la bursa subcuadricipital y en condiciones normales ya sabéis que no podemos objetivarla, pero cuando hay una sinovitis vamos a ver una región anecoica de gran tamaño. Otro ejemplo de artrosis en la rodilla, donde lo que estamos viendo pues son esos osteofitos característicos que acompañan a la cortical ósea y que son un distintivo de ese deterioro óseo y articular. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado. Seguramente ya hayáis visto algún caso parecido a este, pero bueno, así tenéis más ejemplos para poder identificar este tipo de alteración en cualquier paciente que acuda con vosotras y vosotros a consulta. Ya os digo que la artrosis no es un problema y dependiendo del grado de afectación y la agresividad de la misma, los tratamientos que se le pueden ofrecer al paciente son diversos y van desde el tratamiento conservador hasta las infiltraciones y como última opción el quirófano. Independientemente de cuál sea la decisión que se tome, el abanico es amplio y por lo tanto tenemos que bajarle la alarma al paciente que acuda a consulta muy preocupado, muy preocupada por este problema, porque no es un problema. Al final yo a los pacientes les explico que ese deterioro articular es la consecuencia del paso de los años, son las arrugas que tienen nuestros huesos y que en algunas personas pues estas arrugas pueden doler. Que no se preocupen, que lo primero que vamos a intentar es hacer un manejo conservador, que si ese manejo conservador no fracasa, no pasa absolutamente nada porque siguen habiendo opciones. Y a día de hoy es cierto que en el caso de que se optara por un tratamiento quirúrgico, los traumatólogos hacen verdaderas virguerías con las prótesis que utilizan y consiguen devolverle la funcionalidad, la calidad de vida a estas personas. Ya una vez que esa cirugía se ha implementado, el trabajo de rehabilitación que tenemos que hacer nosotros es importante, hay que recuperar esa masa muscular, hay que bajar la irritabilidad de la articulación y hay que recuperar de nuevo la función. Así que nada, chicas, chicos, espero, os decía antes, que os haya gustado, que os haya servido. Si tenéis alguna sugerencia o si queréis conocer en profundidad algún otro tema, dejadlo en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!